¿Qué puedo hacer para mejorar mi presión arterial baja? ¿Es frecuente esta patología? ¿Cuán peligroso es para la salud? ¿Qué síntomas da tener la presión baja? Yo soy Rosner, médico especialista en medicina comunitaria, y hoy estaremos abordando un tema que es bastante frecuente y que poco se describe en la literatura. Es la hipotensión arterial, o lo que es lo mismo, la presión arterial baja. Te ayudaré a reconocer cuáles son los síntomas de la presión baja y qué hacer para solucionarlo. Quédate, aquí te explico. Antes de empezar a hablar de hipotensión arterial o lo que es lo mismo, presión baja, tenemos que dejar claros dos conceptos. El que es médico y está viendo este video me entiende, pero si no eres médico, tranquilo, aquí te voy a decir. Primer concepto, tensión arterial. La tensión arterial o presión arterial no es nada más y nada menos que la presión que ejerce la sangre, que es impulsada del corazón, sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Y un segundo concepto que debemos abordar es la hipotensión arterial. Este término lo usamos en medicina para referirnos a la presión baja. ¿Cuándo vamos a tener hipotensión arterial? Cuando la lectura de la presión sistólica va a estar por debajo de los 90 milímetros de mercurio, y cuando la lectura de la presión diastólica va a estar por debajo de los 60 milímetros de mercurio, o lo que es lo mismo, 90 con 60 o 9 con 6 como lo llamamos otras veces. Aclarar que existen personas que su presión arterial o su tensión arterial es baja, y esto es normal mientras que no dé síntomas. Una vez que empieza a dar síntomas ya sí no es normal, ya hay entonces que buscar otras causas. ¿Cuáles son los límites que se consideran normal para la presión arterial? The American Heart Association, o lo que es lo mismo en español, la Asociación Americana del Corazón, define como la presión normal ideal por debajo de los 120 con 80 milímetros de mercurio, la cual puede variar en dependencia de medicamentos, de ejercicio físico, de estados emocionales, de diferentes momentos del día, etc. Ahora, ¿cuáles son los principales síntomas que da tener la presión arterial baja? Aquí solo estaré hablando de los más generales, de los más comunes, de los más frecuentes y los que más aquejan a los pacientes. Entre estos síntomas encontramos debilidad, fatiga, mareos, náuseas y vómitos, decaimiento, lesiones por caída, mucho más frecuentes en adultos mayores y en personas de edades avanzadas, trayendo como consecuencia afectaciones secundarias en la salud de los pacientes. Imagínense entonces que puede aparecer fracturas patológicas, caídas, rasguños, etc. Otros síntomas frecuentes son los denominados desmayos o síncopes, que es como mayoritariamente se le conoce. Los síncopes son mecanismos de defensa propios del cuerpo. Cuando el cerebro no le llega el suficiente flujo sanguíneo o suministro sanguíneo no fluye correctamente, provoca entonces que no hay una buena oxigenación, y entonces el cerebro inteligentemente pone en posición horizontal al cuerpo, o sea, estado vertical, provoca el desmayo y entonces el paciente cae literalmente al piso, y esto provoca que el flujo sanguíneo tanto de los pies o miembros inferiores como el de la cabeza llega a su nivel, llega a ser el mismo, y por tanto entonces el paciente mejora. Por eso es que una vez que se desmaya o que llega a ocurrir el síncope, no dura mucho tiempo, solo minutos. ¿Cuáles son las principales causas que pueden provocar que la presión te baje? Pues aquí te estaré hablando de todas ellas. El embarazo. Cuando la mujer está embarazada, debido a los mismos cambios internos que existen en el cuerpo de ella, provoca que haya una dilatación de los vasos sanguíneos. Por tanto, disminuye la tensión o la presión arterial que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias y vasos sanguíneos. Afecciones del corazón y de las válvulas cardíacas. Es frecuente que usted tenga un paciente o conozca a algún familiar que tenga problemas cardiovasculares, y casi siempre se acompaña de hipertensión arterial, pero sin embargo puede existir o puede ser una causa de hipotensión arterial tener afecciones cardiovasculares y de las mismas válvulas, dentro de ellas lo que es la insuficiencia cardíaca, sobre todo la congestiva, los infartos cardíacos, las cardiopatías isquémicas, las anginas de pecho, las bradicardias sinusales, los nodos sinusales enfermos, patologías de las válvulas cardíacas, etc. Trastornos endocrino-metabólicos. Aquí entran lo que son las enfermedades que afectan a las glándulas suprarrenales y la glándula paratiroides. Ejemplos de enfermedades son la enfermedad de Addison y la hipoglicemia. La deshidratación. Es bastante frecuente encontrar a un paciente con la presión baja cuando está deshidratado, pues cuando el cuerpo no presenta la suficiente agua, esto provoca directamente que haya una disminución del volumen sanguíneo, o lo que es lo mismo, el flujo sanguíneo disminuye. Pérdidas importantes de sangre. ¿Cómo debe perder un paciente sangre en abundancia? Pues fácil, simplemente con lesiones o hemorragias internas o externas que llegan a provocar la gran salida de sangre, disminuyendo entonces consecuentemente el flujo sanguíneo. Septicemia. La septicemia también es la causa de hipotensión arterial. Septicemia es el término que usamos en medicina para referirnos cuando existe una gran infección provocada por la entrada de una bacteria al torrente sanguíneo, provocando así un shock séptico.
entonces secundariamente aparecería la hipotensión arterial. Falta de nutrientes en la alimentación, sobre todo B12, folatos y hierro serio. Esto puede provocar entonces que si existe una escasez de ellos en el cuerpo, provoca una poca producción de glóbulos rojos, provocando entonces lo denominada anemia. Medicamentos. ¿Qué medicamentos? Entre ellos se encuentran los que son utilizados para tratar la hipertensión arterial, sobre todo los beta bloqueadores, con dentro de ellos propanolol, atenolol. Los diuréticos, sobre todo los de asa y los tiacídicos, o sea, hidroclorotiazida, y los de asa, la furosemida. Medicamentos usados para el Parkinson, medicamentos usados para tratar la disfunción eréctil, dentro de ellos el sildenafil, y si se usa incluso unido a la nitroglicerina, es un medicamento utilizado para tratar afecciones cardiovasculares. Y existen otros medicamentos también que secundariamente pueden provocar hipotensión arterial, como son los antidepresivos, dentro de ellos la imipramina. La anafilaxia. Anafilaxia es el término que se usa también en medicina para referirnos cuando existe reacción alérgica a algún medicamento. Secundariamente, cuando existe, puede provocar entonces que haya una disminución del flujo sanguíneo, provocando así entonces hipotensión arterial. Y otras causas, de forma general, podemos mencionar las extracciones de sangre, entre ellos los pacientes que donan, las menstruaciones, dolores fortísimos. Un dolor bastante fuerte puede provocar que una persona llegue a descender su tensión arterial. Ahora, ¿qué hacer si tengo la presión baja? Sentar o acostar inmediatamente al paciente, si es capaz de darse cuenta si tiene la presión baja. Adicionalmente, se le pueden alzar ambos miembros inferiores, o lo que es lo mismo, los dos pies, por encima del nivel del corazón. Esto ayuda a normalizar el flujo sanguíneo e incluso ayuda a que aumente y que haya una mejor oxigenación. Comer con más sal. Cuidado con el tema de la sal, los médicos somos bastante reacios con este tema y sobre todo los cardiólogos, pues la sal y el corazón no se llevan, son enemigos. Lo que se está indicando entonces es que si usted padece de presión arterial baja y frecuentemente le está dando síntomas, pues lo único que tiene que hacer es incrementar un poco más en su dieta o en sus alimentos la sal. No consumir alcohol, pues sí, es realmente cierto. El alcohol puede provocar un aumento de la tensión arterial y sobre todo unas alteraciones a nivel del ritmo cardíaco. Comer en más porciones. Comer durante todo el día en pequeñas porciones, pero con más frecuencia, contribuye a que se mantenga la presión arterial normal y evita entonces que ocurran desbalances en ella. Evita levantarte de forma brusca o rápida cuando estés acostado o levantado. Esto te ayuda incluso a evitar futuras caídas. Ofrecer café, bebidas azucaradas o té puede ayudar entonces a una persona que tiene síntomas de hipotensión arterial o presión baja a que aumente la concentración de glucosa en el cuerpo y por tanto mejore su vitalidad. Usar medias de compresión en los miembros inferiores. Esto evita que la sangre se quede en esta parte y fluya entonces con una mejor facilidad hacia el resto del cuerpo. Evita entonces o disminuye el dolor de las venas varicosas, o que son venas que están dilatadas, y aumenta entonces el flujo sanguíneo. Evita el calor y los espacios cerrados. Cuando una persona se encuentra entre aglomeraciones o espacios cerrados, puede provocar entonces que disminuya la tensión arterial, y también depende del tiempo que se someta al calor, pues puede aumentar la pérdida de líquido, por tanto puede ocurrir una deshidratación o disminución del flujo sanguíneo y la persona puede caer o desmayarse. Beber más agua. Bebiendo más agua evitaríamos entonces una deshidratación que puede traer como consecuencia que aparezcan mareos o que disminuya el flujo sanguíneo incluso hacia el cerebro. Y como último consejo, cruza las piernas. Pues sí, cruzar las piernas puede lograr estabilizar la presión. Ahora sí, hasta aquí el video de hoy. Hoy hemos abordado un tema bastante frecuente y bastante importante y espero que te haya servido de algo. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, dale like y comenta. Chao, chao.